Gloria a Dios. Bendecidos, amados hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Eso es, bendecido, así es. Somos bendecidos. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y delicioso. O sea, quiere decir que no solamente se deleita nuestra alma, sino que se deleitan nuestros sentidos. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Esto ha sido una semana tremenda. O sea, ha sido una semana de muchas emociones. Estuvimos en esta semana, pues, voy a decirlo así, celebrando una fiesta. Y es que se nos graduó el hermano Toño, el papá de nuestra hermana Angie. Se nos fue al cielo, pero ese se graduó. Ese está mejor que nosotros. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pueden quedarse sentados. ¿Qué les parece si me acompañan a orar al Señor? Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Venimos en el nombre de Jesús, que tú hables a través de mi mente y hables a través de mi corazón. Tú conoces nuestra necesidad, conoces mi necesidad. Yo te pido que tú nos hables de acuerdo a nuestra necesidad, Padre amado. Háblanos, transfórmanos a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor para ir calentando los motores. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Dios es bueno. Quiero que me acompañen a leer Primera de Reyes 21, los versos del 1 al 16. Generalmente yo presento un texto bíblico y lo voy desarrollando, pero esta vez lo que Dios ha traído a mi corazón para compartir con ustedes, pues es una lectura que tenemos que hacerla completa, desde el verso 1. Así que levanten sus celulares o sus Biblias o lo que sea, que tengan ahí la palabra de Dios y me acompañan a leer Primera de Reyes 21 del 1 al 6. Dice así: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor. O bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Repito, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. Y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te voy a conseguir el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas a nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en el lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab:
¿Recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Dios bendiga su santa palabra. Gloria a Dios. Cuando nosotros estudiamos esta historia, amados hermanos, quizás no vamos a entender el por qué está incluida en la Biblia, honestamente. Y es que es una historia muy triste. Es una historia que ante nuestros ojos se desarrolla como que algo injusto, como que triunfó la injusticia. Y la realidad es que tiene un final muy triste. Pero por un lado, vamos a analizar esta historia, vamos a analizarla. Por un lado nosotros tenemos a Nabot. Y Nabot era un hombre muy sencillo, simple, común y corriente, así como lo somos usted y yo. Un hombre que era dueño de una viña, que estaba junto al lado del palacio del rey Acab en Jezreel. Este hombre no era un político conocido, no era un millonario. Aparentemente no era nadie de importancia en la sociedad de la época. Lo único que en realidad se veía a simple vista y según lo que leemos que tenía valor en su vida era esa viña. Y tenemos por otro lado otro personaje importante que es Acab, un hombre de influencia, un hombre que fue un rey, pero fue uno de los reyes más perversos que nos registra la historia bíblica. Su reinado representó para Israel una de las épocas más difíciles y oscuras de su historia. Una de las épocas más difíciles del pueblo de Dios fue cuando estuvo él reinando. ¿Y por qué? Porque este rey estimuló la idolatría en el pueblo. Él estimuló el adorar dioses paganos. Este hombre le dio la espalda a Jehová, Dios de Israel. Para colmo, este hombre estaba casado con una mujer que no se quedaba atrás en la maldad. Era peor que él. O sea, una mujer que era una idólatra. De hecho, ella era sacerdotisa de Baal. Y esta mujer se encargó de que a través de la influencia con Acab, ella se aseguró de meter y llevar al pueblo de Dios a la idolatría, al libertinaje y a destruir la moral del gobierno de Israel. ¿Y por qué estos personajes son importantes, amados hermanos? Porque a nosotros nos ponen en una perspectiva de por qué se menciona esta historia en la Biblia. ¿Por qué? Y vamos a analizar esta historia. Un día viene Acab, él está aburrido en su palacio, él está disfrutando de sus riquezas y de momento observa al lado de su palacio una viña. Y como toda persona que no está haciendo nada, perdiendo su tiempo, no estaba ocupado, sino que estaba buscando en qué hacer o qué inventarse, de un momento le da deseo de esa viña. Él lo tiene todo a su disposición, lo que él quiera, pero se antojó de la viña de Nabot. Y yo voy a imaginar lo que pasó. O sea, yo me imagino que él viene acá, se pone su atuendo real, se pone su corona, agarra, ¿verdad?, su chequera y va, se acerca a la puerta de Nabot y le toca la puerta. Y viene y le dice: Nabot, soy yo, tu rey. Y le dice: tengo el negocio de tu vida. Él era cubano, Nabot. Oye, chiquitico, tengo el negocio de tu vida. Y le dice: quiero comprar tu viña y estoy dispuesto a pagarte lo que tú me pidas. Te pago lo que tú quieras. Te busco el terreno en la mejor loma de Aguadilla.
al lado de la playa. Al llado de la playa Piedras Blancas, ¿qué se llama? O sea, Peña Blanca, eso mismo. O sea, él le buscó lo mejor y se lo ofreció y le dijo, te voy a dar esto. Porque yo estoy antojado de tu viña, yo quiero tu viña. Pero, ¿saben qué pasa? Que la respuesta de Nabot, yo me imagino que a Acab no se le esperaba. ¿Qué fue lo que respondió Nabot? Le dijo, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. En otras palabras, mi herencia no está en venta. ¿Qué clase de mentalidad esa? Yo quiero que ustedes repitan conmigo esta frase. Mi herencia no está en venta. Vamos a repetirlo. Mi herencia no está en venta. Porque esta historia, amados hermanos, está incluida en la palabra de Dios. Aún siendo una historia tan triste y oscura. Donde no vemos un final feliz aparente. Podemos decir que esta historia, amados hermanos, y entiendan esto bien, tiene una connotación profética. Porque nos revela y nos advierte sobre la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día como sociedad, como iglesia y como hijos de Dios. Es como describir exactamente lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Describir exactamente lo que está pasando con la iglesia de Cristo, con nosotros como hijos de Dios, con nuestra sociedad, con el mundo. Quizás si nosotros fuéramos Nabot, pienso yo, hubiéramos dicho, bueno, con esto que él me está dando, yo vengo y me compro ese terreno en el mejor lugar de Aguadilla, saldo, no se lo debo al banco, me sobra un dinerito para yo retirarme de una vez por todas, sin deuda. Sonaba bien, es la verdad. El asunto es, amados hermanos, que para Nabot no había precio en el mundo que pudiera pagar el verdadero valor de ese terreno. No había nada en el mundo que pudiera pagar el verdadero valor de su viña, de su herencia. La viña de Nabot, amados hermanos, es representativa de aquello que Dios como nuestro Padre nos ha dado por herencia, por heredad. Todo lo que Dios nos ha asignado como responsabilidad. Todo lo que Dios nos ha pedido que cuidemos bien. Lo que ha puesto en nuestras manos. Yo quiero hacerle esta pregunta a ustedes, amados hermanos, y yo me la he hecho mientras yo estaba escribiendo esta prédica. ¿Cuál es tu viña? Quizás la viña que Dios te ha dado, que ha puesto en tus manos como heredad, es tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus nietos. Quizás la viña que Dios ha puesto en tus manos sea una posición en la sociedad donde te permite ser de influencia. Quizás la viña que Dios ha puesto en tus manos es tu trabajo. Quizás la viña que Dios ha puesto en tus manos por heredad es tu ministerio. Puede ser que esa viña sean tus talentos y los dones. Quizás esa viña sea tu negocio. A lo mejor tu viña es tu vecindario. Quizás tu viña es una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y cada uno, amados hermanos, puede tener una viña diferente porque Dios a cada uno da responsabilidades diferentes. Nuestra responsabilidad, amados hermanos, la que Dios nos ha dado, esa heredad, está atada a lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito que Dios determinó para nosotros. Y todo lo que hagamos con esa viña, amados hermanos, todo lo que hagamos con nuestra herencia, tiene que ser para gloria del Padre, para gloria de su nombre. No puede ser para la gloria nuestra. No puede ser para nuestra gloria. Dice Efesios 1, 11 al 12. Esto es poderoso, amados hermanos, esta lectura. Bueno, toda la palabra de Dios es poderosa, pero es que hay lectura como que esto es para mí. Así yo lo siento.
En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Bendito Dios. Amados hermanos, de lo que nosotros debemos estar convencidos es de que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es bueno. Es bueno. Porque cuando nosotros entendemos eso claramente, vamos a apreciar y agradecer eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa viña, amados hermanos, que Dios ha puesto como nuestra responsabilidad, que nos ha puesto en las manos, esa viña es buena. Es buena, amados hermanos. Tu ministerio es bueno. Tu llamado, el propósito que Dios determinó para ti es bueno. Y nosotros, amados hermanos, hemos heredado tantas cosas maravillosas de parte de Dios, cosas que dan valor a nuestra vida y a nuestra existencia, que nos dan propósito, que nos dan autoridad incluso. Pero yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces hemos sido tentados a vender nuestra viña? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos estado al borde de vender lo que Dios nos ha dado? De descuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos echado las perlas a los cerdos? Al menospreciar nuestra viña. Yo quiero contarles un testimonio, hermanos, un testimonio. Esto yo se lo conté a los matrimonios. Creo que una vez lo conté en una prédica, pero en una ocasión, para ese entonces, hace muchos años, estaba trabajando con un artista muy famoso. Y llego a mi casa, un artista secular muy famoso. Llegó a mi casa esa noche, esa madrugada. Y cuando entro a mi casa me encuentro a Onis. Onis siempre de pequeñito, amados hermanos. Pastor Onis desde pequeñito. Pastor Onis, eso es lo apropiado, lo correcto. Pero Pastor Onis desde que era un niño siempre fue un hombre, no solamente un hombre de Dios, sino fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, tenía una sensibilidad del espíritu brutal. Y me hacía unas preguntas brutales también. Cuando yo entro y lo veo, él no me dice, papá, y me da un abrazo. No, ¿sabe lo que me dice? Papá, tengo una pregunta. ¿Qué es echarle las perlas a los cerdos? Y yo, cansado, loco por darme un baño y acostarme a dormir, amanecido, vengo y le digo, papá, es cuando nosotros, las cosas que Dios nos da, nos pone en las manos, pues nosotros en vez de usarla para glorificar su nombre, la usamos para cosas que no edifican, no nos ayudan, no son buenas para nosotros. ¿Y sabe lo que él me pregunta? Papá, ¿por qué tú le estás echando las perlas a los cerdos? Él tenía 5 o 6 años. Esa frase cambió mi vida. Porque yo me di cuenta que yo estaba descuidando mi viña. Que yo estaba vendiendo mi heredad. Y amados hermanos, Acab, vamos al personaje de Acab. Acab es representativo de todo aquello que quiere desenfocarnos. Es representativo de lo que quiere hacer que tú renuncies a tus principios y a tus valores. Él es representativo de todo aquello que te está llevando a que tú descuides tu viña, que tú descuides tu heredad. Ese es Acab. Acab sabe lo que vale lo que tenemos. Y él desea que menospreciemos para él arrebatárnoslos de la mano. Porque una vez lo despreciamos, él nos los quita, nos los puede robar. Él sabe que eso que Dios ha depositado en ti tiene el potencial de destruir las tinieblas. Él también reconoce que no hay nada más poderoso, porque él sabe, él lo sabe, que no hay nada más poderoso que una persona
que un hijo de Dios que valora, que cuida, que ama y protege lo que Dios ha puesto en sus manos. Él sabe que no hay nada más poderoso que alguien que ha recibido una herencia de parte de Dios y la cuida con su vida. Y nosotros en la Biblia vemos muchos ejemplos de gente, de hombres y mujeres que fueron fieles a su viña. Muchos. Tenemos a Daniel. Por él no renunciar a su viña, fue echado al foso de los leones. Tenemos a Sadrac, Mesac y Abednego que fueron puestos en el horno de fuego. Tenemos a José, no hay ni que hablar de él. Las pasó todas. Y tenemos al mismo Jesucristo que fue tentado para él renunciar a su viña. Sin embargo, estos personajes cuidaron su herencia y no vendieron sus principios, aun a pesar de que sabían que esa decisión les podía costar la vida. Pero ¿saben qué? También en la Biblia hay ejemplos de personas que no valoraron su viña, que no le dieron valor a su viña. ¿Qué tal si mencionamos a Eliú? Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ese no le importó su viña. Y yo vuelvo y repito, ¿cuánto nosotros valoramos nuestra viña, amados hermanos? ¿Cuánto? ¿Qué nosotros estamos dispuestos a hacer? ¿Qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué nosotros estamos dispuestos incluso hasta a abandonar para cuidar nuestra viña? Y estoy seguro, amados hermanos, que muchas veces en nuestra vida, muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a la tentación de vender nuestra viña, ¿no? Eso es seguro, eso nos ha pasado a todos. Y nos hemos visto tentados a ir en contra de nuestros principios y valores, a faltar a nuestros valores, a renunciar a nuestro llamado, a renunciar a lo que Dios te está demandando. Y estoy seguro que nosotros hemos sido tentados a renunciar a nuestra heredad, porque tu llamado, tu propósito son tu heredad. Tu viña es tu heredad. Y en algún momento de nuestras vidas llegamos al punto donde tenemos que escoger entre ser fieles a Dios o satisfacer nuestros caprichos y deseos. En algún momento, amados hermanos, nosotros tendremos que ser firmes en nuestras convicciones. En algún momento no podemos sucumbir o tener temor ante las exigencias de una sociedad que es débil y que es inmoral. ¿Cuántas veces, amados hermanos, se nos ha ofrecido algo que se ve agradable a nuestra vista y a la vista de lo que nos rodean, pero nosotros sabemos que sabemos que eso que están ofreciéndonos no es agradable ante los ojos de Dios? ¿Cuántas veces? Y yo me imagino que quizá muchas veces hemos tenido que escoger entre dar un paso de fe o mantenernos en nuestra zona de comodidad. Quizás dar ese paso de fe en nuestra viña. Todo lo que obtenemos, amados hermanos, todo lo que se nos hace fácil, rápido, quizás esas cosas pueden satisfacer nuestra necesidad emocional en ese momento, pero no nos ofrece el beneficio a largo plazo que implica el madurar y el crecer a través del proceso que Dios nos está llamando. En otras palabras, tenemos que ser pacientes. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos renunciado a nuestra viña? ¿Cuántas veces? A lo que Dios nos ha dado. Porque nos hemos cansado en el camino. Porque decidimos que confiar en nuestra propia fuerza para llevar nuestras cargas y no queremos depositarlas en las manos de Dios y terminamos cansados, agotados. Pero hermano, yo te tengo una noticia en esta mañana. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 20, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. Y no lo deja ahí, dice, pónganse mi yugo.
Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. Amado, ¿cuántas veces hemos cedido a nuestros principios ante la presión del mundo? ¿Cuántas veces? Algo que también puede suceder es que puede ser que nosotros estemos cometiendo el grave error de atender la viña que no es la nuestra. Y a qué yo me refiero con esto, que nosotros estamos haciendo cosas que son buenas, pero estas cosas que son buenas no son la voluntad y el plan de Dios para nosotros. Dios no te llamó a atender una viña que no es tuya. Dios te llamó a atender tu viña. Entonces, quizás tú estás haciendo cosas buenas, pero que tú hagas cosas buenas y están fuera de la voluntad de Dios, eso es atender la viña que no es tuya. Y yo les voy a contar otra anécdota muy personal. Hace unos años atrás, yo tenía un estudio de grabación y había sido bendecido económicamente, había sido prosperado. O sea, teníamos un apartamento en la playa, teníamos carros del año, teníamos dinero así como para tirar para arriba, literalmente. Pero yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y estaba atendiendo un ministerio, algo que era bueno, pero esa no era mi viña era mi familia. Estábamos haciendo, yo diría fácilmente el 90% de los discos de Latinoamérica cristianos. ¿Sabe? Para esa época, casi todos los discos. O sea, ahí estábamos trabajando, tenía 6 empleados en el estudio, trabajando 24 horas, pero esa viña que era buena, entre comillas, no era mi viña. Yo estaba perdiendo mi familia. Y tuvimos que tomar una decisión radical de dejar la viña que se veía buena por la viña que Dios me había asignado, que era mi familia. Nosotros renunciamos literalmente a todo. Yo regalé equipo, nosotros regalamos cosas. Nosotros, nos fuimos a vivir a Houston, Texas, porque fue radical el cambio. Dijimos, no, esto es más importante, esta es mi viña, mi familia. Que de lo demás Dios se encargue. Y tomé la decisión radical de irme de Puerto Rico a vivir en un lugar donde teníamos que dormir en el piso, donde no teníamos ni siquiera una nevera, donde para tener leche fría tenía que ir todas las mañanas a un supermercado que quedaba a 1 milla de distancia para comprar un galoncito de leche y una bolsita de hielo para echarla en una neverita de playa para que mis hijos tuvieran leche fría ese día. De tener la abundancia y de tenerlo todo, yo tuve que tomar la decisión, nosotros tuvimos que tomar la decisión de abandonarlo todo. ¿Por qué? Porque yo estaba en algo bueno, pero esa no era mi viña. Mi prioridad, amado hermano, se suponía que fuera mi familia. Y yo creía que era mi negocio. Y yo creía que estaba sirviendo a Dios a través de mi negocio. Y Dios va a hacer lo que quiera. Pero ¿sabes qué? Esto se trata de tú y de Dios. ¿Qué estoy dispuesto a abandonar para yo caer en tiempo y decir, esta es mi viña, esto es lo que Dios me llamó a hacer, esto es lo que tengo que hacer? Quizás tu viña, amados hermanos, es otra. Pero como la viña que nos encargó atender da más trabajo que la otra, preferimos atender esa que nos da trabajo, aunque sabemos que Dios no nos encomendó esa viña. Entonces, ¿saben qué es lo que está pasando? Que haciendo cosas buenas estamos desobedeciendo la voz de Dios. Quiere decir que podemos estar haciendo cosas maravillosas y buenas, pero aún así estamos desobedeciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y a eso yo me refiero cuando
Cuando hablamos de atender la viña que no es nuestra, que no nos corresponde. Gloria a Dios. Yo los veo calladitos. Yo espero que no se me estén durmiendo. Amados, mire, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Es o no es? Muy difíciles. Estamos viviendo un tiempo de crisis en nuestra sociedad. Y una crisis de identidad, una crisis en donde los sentimientos de la gente, los sentimientos de la gente se han tornado más importantes que el carácter del ser humano. Tiempos donde la gente se deja dominar por las circunstancias. Una sociedad débil que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Voy a ser bien fuerte con lo que voy a decir. Donde es ilegal ir en contra de los sentimientos de una persona, pero es legal asesinar un bebé en el vientre de su madre para favorecer la conveniencia y la irresponsabilidad. Perdonen que lo diga de esta manera, pero eso está en la Biblia, no lo digo yo. Y mi pregunta es la siguiente, amados hermanos. ¿Cuál es nuestra posición como la Iglesia de Cristo en cuanto a estos temas? Ante esta crisis. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Nosotros estamos aferrados a lo fácil o estamos dispuestos a cargar nuestra cruz? Esa es mi pregunta. Cargar nuestra cruz es atender nuestra viña. Lo fácil es atender otra viña. Estamos siendo solícitos en proteger nuestra herencia. Estamos protegiendo nuestra viña. Se supone que como iglesia, amados hermanos, nosotros estemos a merced, nosotros no estemos a merced de la presión de la sociedad, amados hermanos. Se supone que nosotros seamos los que ejercemos presión social. Nosotros no podemos sucumbir ante la presión de la sociedad. Nosotros tenemos que presionar a la sociedad para que obedezcan a Dios. Se supone que las pautas el mundo no las dicte. Se supone que nosotros como Iglesia de Cristo somos los que dictamos las pautas. La llave de la puerta de ¿qué? Del infierno no prevalecerán contra nosotros. Nosotros tenemos esa llave. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Porque Dios le dio la autoridad a la iglesia de Cristo. Entonces, no podemos dejarnos dominar por la cultura, amados hermanos. Nosotros tenemos que crear la cultura. La iglesia no fue creada para ser intimidada. La iglesia no fue creada para ser asustada. No fue creada para que nos escondamos en cuatro paredes, sino fue creada para que fuéramos la luz del mundo, para que fuéramos la trompeta de Dios, para que fuéramos torre fuerte. Iglesia de Cristo, no podemos vender nuestra viña. No podemos vender nuestra heredad. No podemos. Nuestro llamado es que estemos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Que aunque vengan los vientos, aunque vengan tormentas, tempestades, se supone que nosotros nos mantenemos firmes. Porque aún en medio de un mundo que cambia constantemente, nosotros nos mantenemos firmes en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, amados hermanos, voy a ser todavía más directo. Nosotros se supone que seamos los que controlemos la educación. Porque nosotros tenemos la palabra de verdad. Nosotros se supone que seamos los que generemos conocimiento en la ciencia. Se supone que nosotros seamos el gobierno. Que estemos presentes en el gobierno. Se supone que nosotros metamos legisladores y gente en las posiciones de gobierno que sean gente de Dios. Porque en la medida que este país tenga gente gobernando que son gente de Dios, este país va a echar para adelante y va a progresar.
Se supone que nosotros tengamos jueces que sean temerosos de Dios. Que la justicia esté en manos de gente que crea en Dios y que su vida esté amarrada a Dios. Se supone que nosotros estemos mandando artistas para Hollywood. Sí, hermanos. Sí, hermanos, necesitamos mandar luz a las tinieblas para que puedan ver a Cristo. Entonces, cuando usted ve a un artista que dice yo soy cristiano y está ahí metido, ore por él, no le tire piedras. No lo critique. Ore por él. Amados hermanos, necesitamos cristianos, necesitamos gente que esté metido en los medios de comunicación, en el cuarto poder. Necesitamos gente que presente a Cristo y la verdad de Cristo en los medios de comunicación. Necesitamos más Jeremy ahí metidos. Los que no sepan quién es Jeremy, búsquelo por ahí en las redes. Es un joven que está metido en las noticias de Telemundo y es un joven que es temeroso de Dios, que está haciendo luz en medio de las tinieblas. Estamos sucumbiendo ante la tentación de vender nuestros principios. O nos hemos mantenido firmes confiando en Dios y no confiando en nuestro propio criterio. Amados, y esta historia de Nabot a nosotros nos enseña que es importante que nos mantengamos firmes ante la tentación de nosotros vender nuestros principios. Pero también nos enseña que Acab va a desear lo que Dios nos ha dado. Que Acab va a querer arrebatarnos eso que Dios ha depositado en nuestras manos. Pero el llamado de Dios para tu vida, para mi vida, es que permanezcamos fieles a lo que Él nos ha dado como herencia. Mantenernos firmes a nuestros principios en las relaciones interpersonales, amados hermanos, en nuestra privacidad, en nuestro trabajo. Hermanos, mantenernos firmes a la hora de votar. Yo no voy a votar porque mi abuelito fue PNP popular o PIB o lo que sea. Yo no voy a votar por eso. Yo voy a votar porque esa persona a la que yo le estoy dando mi confianza es un hombre y una mujer de Dios, que tiene principios y valores probados, que va a trabajar para el bienestar del pueblo y no para su propio bienestar. Eso es no vender nuestra herencia. No estoy hablando de partidos políticos, amados hermanos. Yo no estoy hablando de demócratas, republicanos, libertarios o lo que sea. Yo estoy hablando de que nosotros como miembros, como hijos de Dios, como miembros del reino de los cielos, porque ese es nuestro reino. Somos puertorriqueños trabajando con un gobierno secular en Puerto Rico, pero nuestro reino es el reino de Dios. Somos representantes del reino de Dios. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra viña. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a nuestra herencia? Sigo insistiendo. ¿Cómo podemos salir victoriosos ante la tentación de nosotros vender nuestra viña? Lo primero que quiero decirte es que tienes que valorar tu heredad. Tenemos que valorar nuestra heredad. Lo segundo es que debemos estar conectados al dador de nuestra heredad. Debemos estar conectados a Dios, escuchar su voz, reconocer su voz, saber cuando Dios nos habla. O fue que me comí el bistec esa noche y me dio pesadillas y pensé que era Dios hablándome. No, o sea, reconocer la voz de Dios. Y eso como único lo hacemos a través de la experiencia de un contacto directo con el Padre en oración, en comunión, leyendo su palabra, escuchando su voz y así nosotros reconociendo la voz de Dios. Lo tercero es que tenemos que conocer los principios y fundamentos de lo que hemos heredado. Tú tienes que conocer tu viña. Si Dios a ti te dio una viña, te dio un don, aprende de ella. Y esta mañana puse el ejemplo de un músico. O sea, ¿cómo es que nosotros somos bendecidos? Porque estos músicos son increíbles y diestros, esos cantantes.
Esta iglesia, yo le doy gracias a Dios que está el talento. Mi abuela decía, hay tanto talento que tú das una pata en un matojo y salen mil cantantes buenos. Y así, gracias a Dios, hemos sido bendecidos. Pero ¿saben qué? Eso cuesta. Cuesta conocer tu viña. Pues ¿cómo vas a ser guitarrista si no estudias, no practicas, no conoces tu instrumento? ¿Cómo vas a ser predicador si no te dedicas a estudiar la palabra de Dios? Si no te preocupas por conocer la voz de Dios en su palabra. Nosotros debemos ser disciplinados en la mayordomía de nuestra herencia. Dios no nos dejó sin instruirnos en el manejo de lo que hemos heredado. Él nos ha dado instrucciones en su palabra. ¿Qué voy a hacer con esto que Dios puso en mis manos? Eso está en su palabra. Debemos conocer, amados hermanos, esto es bien importante. Debemos conocer a nuestro enemigo. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Sabe cómo lo resistimos? Cuando conocemos las artimañas de él y podemos evitarlas. Tenemos que ver cómo él nos acecha. ¿Cuáles son sus artimañas? Que va a tratar de usar para robarnos esa herencia. Debemos conocer nuestras debilidades porque será a través de nuestras debilidades que vamos a ser tentados a renunciar a nuestra herencia. Por nuestras debilidades. Entonces, como el poder de Dios se perfecciona a través de mi debilidad, yo voy a dejar que el Espíritu Santo siga transformando mi vida y fortaleciendo mis debilidades. Tenemos que entender, amados hermanos, esto es bien importante, que solos no podemos. Es importante saber que necesitamos apoyo para luchar contra la tentación de vender nuestra herencia. Nosotros tenemos que aprender a rendir cuentas. No podemos creernos los superhéroes, las heroínas del mundo. Tenemos que reconocer que necesitamos de la iglesia de Cristo para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque una persona que no rinde cuentas es una persona que se cree autosuficiente, él y Dios. Pero la realidad es que la autosuficiencia fue la promesa que le hizo la serpiente a Eva. Le dijo, tú no vas a necesitar de Dios. Tú vas a ser igual que Él. Le ofreció independizarse de Dios. Y por eso perdió su viña. Tenemos que confiar que hay una recompensa, amados hermanos, para los que cuidan su herencia. Hay una recompensa. Por último, quiero decirles que aunque nuestra heredad, ya estoy terminando. Aunque nuestra heredad pertenece a nuestro Padre, o sea, aunque Él nos dio esta heredad, esa heredad pertenece a nuestro Padre. ¿Sabe? Esto no es mío. Esto Dios lo puso en mis manos, lo puso a nombre mío para que yo lo administre, pero eso es de Él. Tu talento es de Él. Tus habilidades son de Él. Tu visión es de Él, no es tuya. Nosotros somos simples mayordomos de lo que le pertenece a Él. Cuando nosotros entendemos este principio, amados hermanos, cuando nosotros comprendemos este principio, eso nos lleva a nosotros a tener mucho más cuidado con nuestra viña. Porque nos damos cuenta que todo lo que yo haga va a afectar a algo que le pertenece a Dios. Mira, yo no sé, honestamente, no sé cuál es tu viña. No sé cuál es. Yo sé cuál es la mía. Y mi llamado en esta mañana es a que pidamos al Señor
que primero que nos muestre cuál es la viña que Él ha puesto en nuestras manos. Segundo, que nos enseñe a honrarlo cuidando de esa viña. Y tercero, que si hay algo que está impidiendo que yo cuide mi viña, que lo quite de mí. Estar dispuesto a hacer lo que sea para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Porque eso es más importante que todo el dinero del mundo. Eso es más importante que cualquier posición que te estén ofreciendo. ¿Cuál es tu viña? ¿Cuál es nuestra viña? Podemos ponernos de pie, amados hermanos, por favor. El salmista dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esa viña es hermosa, esa viña es maravillosa. Esa viña Dios te la está entregando para transformar el mundo. Esa viña Dios la ha puesto en tus manos porque Él sabe que tú tienes la capacidad para manejarla. Pero no puedes depender de tu propio esfuerzo. No puedes depender de ti mismo. Tú tienes que depender de aquel que puso la viña en tus manos. Tienes que dar pasos de fe. Porque a veces el ponernos a trabajar en la viña correcta nos va a costar dolor. Nos va a costar abandonar cosas que nos gustan porque es nuestra zona de comodidad. Pero Dios nos está demandando que nosotros sacrifiquemos lo bueno para Él darnos lo mejor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso. Porque tú nos amas tanto, Padre amado, que tú confías en nosotros, entregándonos, poniendo en nuestras manos una viña preciosa, de mucho valor. Padre, enséñanos a amarla, a cuidarla, a honrarte a través de ella. Enséñanos a trabajar con ahínco para que esa viña florezca, dé fruto, Señor. Pido que transformes nuestra vida y nuestro corazón para nosotros poder trabajar para tu obra, Señor, y ser efectivos en tu obra, Señor. Dios mío, saca de mi corazón y de mi mente todo lo que no te agrada, todo lo que está impidiendo que nosotros podamos ser efectivos al cuidar esa viña, Señor. Transforma mi mente, Padre amado, y deposita en mi mente, Padre celestial, la sabiduría para nosotros ser exitosos con esa viña que tú has puesto en nuestras manos, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor. Díselo con fuerza, con convencimiento. Agradécele al Señor lo que ha puesto en tus manos. Sea agradecido y hónralo, honra al Señor. Bendito Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga. Amén. Damos gracias.